Bueno, nosotros llamamos a esto como encuentros de charlas de impresión 3D por una cuestión de que sea un poco más extendido, porque si bien esto es una bajada teórica, eh, a modo de introducción, la idea es que tampoco tenga, o sea como muy denso, sea lo más práctica posible y sirva para que ustedes como docentes, ya sea en la vida docente o la vida particular, puedan replicar parte de este conocimiento de una forma mucho más amena. Eh, Vamos un poquito a lo nuestro. Por ahí una bajada muy dura, acá ya muy de normativa, digamos, o sea, se considera a lo que tiene que ver con la fabricación aditiva, que tiene que ver en el universo de la impresión 3D, a la aplicación de generación de un modelo digital 3D realizado capa por capa. ¿Qué queremos decir capa por capa? Que la mayoría de los procesos que implican a la impresión 3D, quienes ya la han probado o quienes han visto fotos o imágenes, vieron básicamente de que es un filamento de plástico que se va depositando nivel por nivel hasta generar una pieza 3D. Algo así como una estructura, un sándwich, una hamburguesa, como cuando fabricamos una comida, en la forma similar en este mismo proceso. Ahora bien, esto entra dentro de lo que tiene que ver del universo de manufacturas digitales, que tiene que ver con todo este conjunto de tecnologías que nos permita a nosotros pasar del archivo 3D a un prototipo o producto o elemento físico, digamos. ¿Por qué hablamos un poco de manufacturas digitales? Esto que hablaba hoy, la charla que tuvimos antes del corte, de esta cuestión de no todos los procesos, no todas las cosas son imprimibles en 3D. Hay procesos que son mucho más eficientes, que duran menos tiempo, se utilizan mejor el material, de acuerdo a la forma final del producto o de lo que nosotros diseñamos en 3D. A eso, por ejemplo, uno de los de formas de fabricación es en este caso, por ejemplo, el conformado, que para los que no tienen idea de, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de conformado? Básicamente estamos a partir de una pieza de chapa, para darle un ejemplo, donde empezamos a aplicar fuerzas que generan una deformación. Muy similar a cuando como llevamos el auto al chapista, y bueno, con las herramientas, un martillo de goma u otros elementos, empieza a darle golpes para que esto se deforme y tenga, digamos, la curva que nosotros necesitamos o alguna característica formal, por así decirlo. Este es uno de los procesos, por ahí no es el más conocido, es uno de los más complejos, por así decirlo, pero forma parte, digamos, de este ecosistema de fabricación digital. Otro de los procesos es el proceso por sustracción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, al hablar de sustracción, nos referimos a que nosotros tenemos un bloque de material, supónganse un cuadrado, un cilindro, un pedazo de madera, y le empezamos a quitar material a esa pieza. Así como un ebanista, un carpintero, un tallador, toma una pieza de madera y genera una escultura a partir de eso, tras eliminarle el material. Con los sistemas CNC, o sea, los sistemas de control numérico, como similares a la impresora, nosotros podemos hacer procesos similares. Llámese un sistema CNC a algo parecido, no sé, a un torno, una sierra circular que utilizan los carpinteros o elementos similares. Por ahí, yendo a un ejemplo práctico y conocido por todos, en lo que tiene que ver con sistemas CNC, muchos habrán visto, conocido o escuchado sobre corte láser. Cuando no sé, a fin de año se tienen que hacer las medallas para los egresados o trofeos, cuestiones similares, siempre se termina recurriendo, digamos, a fabricantes que utilizan esa tecnología para generar esas piezas. Ese es uno de los procesos más rápidos en el sentido de que el corte láser nos sirve, por ejemplo, nosotros tenemos una plancha de madera de MDF o de un acrílico o algo,
y nos sirve para realizar cortes rápidos de piezas que son planas. Entonces, por ahí, un poco retomando lo que pasaba hoy, en esta charla de, bueno, no todo es imprimible, supónganse que tenemos que hacer una maqueta o algo, no siempre conviene agarrar y imprimir 3D los bloques sólidos. Por ahí hay cuestiones, no sé, formas que tienen cajitas, edificios, no sé, aquellas geometrías que parten de cubismo o formas similares, cortando placas planas y después ensamblándolas. Hay veces que se genera, digamos, el resultado mucho más rápido antes que una impresión 3D que te puede tardar 5 horas por pieza, digamos. Entonces, bueno, hay que buscar la eficiencia en esos procesos. Después, por último, en lo que tiene que ver con la fabricación digital, tenemos los sistemas por edición, que son los más similares a lo que nosotros conocemos como impresión 3D, digamos. O sea, nosotros las impresoras que conocemos, que son de deposición de filamentos, son una de las tecnologías que nos permite, a partir de depositar material capa por capa, se va generando un producto final, digamos. Eso es como el universo de las 3 posibilidades tecnológicas que hay para generación de piezas de diseño 3D por control por computadora, digamos. Ahora, si vamos más a las cuestiones de procesos de aditivados, digamos, de adición, perdón, como el que estábamos mencionando recién, nosotros tenemos los prototipados rápidos que se dividen, digamos, en 2 que son los más conocidos. Por un lado tenemos la estereolitografía, su nombre en inglés, como lo ven ahí en pantalla. Es un poco el origen de donde surge toda la tecnología de impresión 3D. Yo le había dicho, bueno, que esto iba a ser un poco de teoría, acá va un poco de historia, digamos. A ver, la impresión 3D no es nuevo, no es algo que surgió en estos últimos 10 años y explotó. No, ya es algo que ya existía, algo que lo empezó a usar justamente la NASA, allá en los años 83, y era más que nada un elemento para hacer prototipos de prueba de sus productos. De ahí, digamos, es donde parte toda esta tecnología. La idea era, a baja escala, poder hacer una prueba de algo que después se iba a hacer, no sé, en un proceso inyectado de plástico, producido en masa en grandes cantidades, algo que, digamos, hoy ya lo tenemos como muy estandarizado. Eso era como los procesos originarios, digamos. Acá, por ejemplo, nosotros hablamos de estereolitografía, un proceso en el que nosotros tenemos un líquido, una resina, que en una máquina, espero que se vea más o menos un poco el diagrama que hay ahí, en una máquina se genera capa por capa por un elemento que es un láser que va cristalizando esa resina y va generando las capas por capas. Estos procesos hoy en día, si ustedes quieren buscar quiénes los usan, se está utilizando principalmente en el área de la salud para lo que es las aplicaciones de mecánica dental. Todo lo que son dientes o implantes de dientes es como, bueno, la tecnología que se está utilizando para eso. La ventaja que tiene este proceso es que va de la mano de todas aquellas aplicaciones que pueden ser utilizadas para el cuerpo humano y la salud. ¿Por qué? Porque tiene protocolos de sanidad, digamos, y que no hacen que podamos llegar a estar expuestos a agentes nocivos, digamos. No es cualquier cosa la que te meten en el cuerpo, básicamente. Después, por el otro lado, viene el proceso que nosotros conocemos hoy en día, que es por ahí el más conocido, el más replicado por una cuestión de costo, accesibilidad y de tecnología de fabricación, que es el modelado por deposición fundida, o FDM. Es lo que nosotros lo conocemos, o sea, hoy en día se habla de impresión 3D y es la primera imagen que nos viene a la mente, que es básicamente estas impresoras que la mayoría de ustedes habrán recibido en el box o las tendrán medio cerca, que es básicamente un filamento que pasa por una boquilla caliente y
se derrite y se aplica en una cama caliente. Es como la razón, digamos, por la que este proceso es el más utilizado justamente es porque a diferencia del otro, bueno, tiene una diferencia de coste económico, el material, digamos, no es tan delicado, no es tan sensible, pero sí, igual de todos modos, tiene sus cuidados y tratamientos. Este proceso viene de los años del 89, que es cuando se generó la primera patente. Todavía ahí lo que pasaba industrialmente era, bueno, solo se utilizaba en la industria en algunos lugares, no era como hoy en día que cualquiera podía tener acceso a una impresión 3D, no había tantos fabricantes y productores de impresoras. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? O sea, hablamos acá, como lo dice la pantalla, un hacer comunal que pasado los 10 años en los que se vencen las patentes, se empezó a, digamos, quedaron libres las patentes, las comunidades, por así decirlo, los hacedores, emprendedores, vieron esas posibilidades y la empezaron a replicar. Pero para que se empiece a replicar esta tecnología, digamos, tenía que acompañarse de otras cuestiones. Como lo dice ahí en pantalla, un tema de evolución, de las cuestiones, bueno, los proyectos de código abierto, empezaron a hacerse cuestiones mucho más comunitarias, de foros, gente compartiendo sus experiencias, un poco como, bueno, pasó hace unos minutos acá, que empezábamos a contar, bueno, las experiencias de la impresión 3D que hubo en las distintas escuelas. Empezó hace años atrás a ver lo que es la experiencia de la fabricación de estas impresoras. Como, digamos, de haber tomado una patente, de una idea que estaba en un papel, la gente empezó, comunidades empezaron a fabricarlo, a producir sus propias impresoras y empezó a esta cuestión del hacer comunal. También estaba acompañado de otras cuestiones, o sea, el Internet empezó a tener mucha más velocidad, había mucha más accesibilidad a los componentes electrónicos, las tecnologías empezaron ya lo hablamos de democratización, pero la cuestión es que empezaron un poco a entenderse en todas partes, empezó a ver un poco esta cuestión de la globalización aplicada en estos procesos, lo que tiene que ver, bueno, open source, descentralizado y colaborativo de los proyectos. Nace la cuestión esto de los nativos digitales, un poco, bueno, hoy en día los chicos ya nacen, o sea, está el dicho como que nacen y ya saben usar un celular. En realidad hubo todo un crecimiento para que el entendimiento de esas tecnologías permita de que todo el mundo sepa utilizarlo, sea mucho más fácil de interpretarla y no sea tan complejo. Es decir, bueno, en todas estas cuestiones, todo ese ecosistema de facilidades que hubo, se empezó a generar lo que tiene que ver con la impresión 3D, todo este ecosistema, por así decirlo. ¿Eso qué generó? Bueno, que hoy en día nosotros tengamos como cuestiones de aplicación de la impresión 3D a otros niveles, como es la arquitectura, generación de estructuras, de proyectos, partes de investigación, desde lo que tiene que ver, bueno, acá hay un ejemplo de prótesis y órtesis aplicadas en animales, en seres humanos, en los distintos campos de la medicina y la ciencia. Ya se está desviando, digamos, del conocimiento de fabricación de objetos a, bueno, la sistematización de la producción de alimentos, cómo con estas tecnologías, cambiando el material que se utiliza, generar otras cuestiones. Bueno, la salud, no, o sea, lo más conocido son las prótesis, órtesis. Acá en Argentina, por ejemplo, hay un proyecto muy lindo que tiene que ver con, no me acuerdo ahora el nombre de que, digamos, impulsa este proyecto, pero que generan prótesis para las personas que perdieron una mano o un brazo y se lo pueden descargar eso desde internet, según qué edad tenga, se puede bajar, digamos, por medidas la prótesis de la mano para que ellos puedan imprimirse y tener eso a disposición.
bueno, educación, lo que nos compete a nosotros, en este caso acá que nos reúne, generar los elementos para, digamos, cuando hablamos de elementos, yo siempre los pienso a todas las cosas que se imprimen como una excusa, un intermediario para potenciar y atraer a los chicos en el conocimiento que se les está brindando. O sea, todo esto, o sea, no deja de ser herramientas que faciliten a los docentes para que el desarrollo didáctico de las clases sea mucho más nutritivo, principalmente. Y no hay que obviar, digamos, al usuario general, al usuario final, digamos, que tiene que ver un poco con la comunidad maker, que fueron un poco también los promotores del inicio de, de por qué se utilizaban impresoras 3D, digamos, esta fabricación de gadgets, herramientas para la casa. En una de las entregas del Boxmaker pasado se hablaba justamente, una de las docentes nos comentaba de que, bueno, su licuadora se le había roto el engranaje que enganchaba, conectaba al motor con la jarra de la licuadora. Y bueno, y una de las opciones era imprimirlo en 3D para poder solventar o arreglar ese problema porque no conseguía el repuesto. Son las distintas posibilidades que permite esta herramienta. Después, por ejemplo, bueno, la moda. Hoy en día, a ver, si nosotros vamos a la cuestión de la tela, sabemos bien de que, bueno, tenemos composiciones mitad de algodón, mitad poliéster, sintético, en distintos porcentajes. Se está incluso pensando ya en la fabricación de tejidos y ropas mediante tecnologías de impresión 3D que permitan no solo generar formas como se está viendo ahí en la pantalla, sino ya desde una cuestión del tejido en sí y de cómo este reacciona y puede, anexándoles otras herramientas, puede cambiar lo que nosotros conocemos hoy como una prenda de vestir. Bueno, yendo un poco a la cuestión que nos atañe hoy en día, la comprensión de lo que tiene que ver con la impresión 3D, con los modelados digitales, nosotros tenemos que entender que para llegar, o sea, para poder fabricar algo mediante las tecnologías de impresión 3D, nosotros tenemos que cumplir como ciertas etapas. Primero tenemos que tener un modelo digital, diseñarlo, descargarlo de internet, a partir de una idea, una necesidad. Una vez que tenemos ese modelo digital, se pasa a la siguiente etapa en un programa en el que se hace esa división en capas, se lo segmenta en distintos espesores según la configuración que nosotros le demos para la impresora que nosotros tengamos. Y después se hace la construcción capa por capa en la herramienta que tengamos disponible. Pero para eso nosotros tenemos como un flujo de proceso importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, a ver, tenemos que realizar lo que se dice como el proceso de diseño. Ahora, cuando yo les digo proceso de diseño, no estoy hablando de una bajada a un nivel de, no sé, tengo que estudiarme 5 años en una carrera de diseño gráfico, de diseño industrial, de diseño de arquitectura. No, no. Diseñar en su concepto más sencillo, menos rebuscado, viene de la frase de pensar antes de hacer. Eso es algo que nosotros lo hacemos todo el tiempo. A ver, uno hacemos una programación de cómo vamos a dar la clase la semana que viene, cómo vamos a iniciar un proyecto. Nosotros generalmente mentalmente ya tenemos una idea de qué cosas vamos a necesitar, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y respondemos, digamos, a esas preguntas iniciales. Acá tenemos que pasar como por la misma instancia, digamos. A ver, tenemos una idea, un concepto, vamos proponiendo, bueno, a partir de esa idea vamos proponiendo distintos como diseños o propuestas de esa idea conceptual y después ahí vamos como, bueno, descartando las que no nos sirven o no corresponden a la necesidad que tenemos nosotros, hasta llegar, digamos, al prototipo o la idea final, digamos. ¿Por qué hago un poco hincapié en esto?
por una cuestión de que es muy complicado a la hora, bueno, cuando pasemos después en el diseño, el uso del programa 3D, es muy complicado empezar a usar el programa si no tenemos una idea clara de qué queremos dibujar ahí. Hay muchas veces más sencillo agarrar en una hoja de papel, empezar a dibujar, darle medidas a eso, antes que empezar en el programa desde cero, digamos. Porque bueno, es la misma cuestión de que cuando tengamos que hacer un informe o empezar a iniciar un proyecto y tenemos la hoja en blanco. Le habrá pasado a medio mundo de que empezar a escribir es como muy complicado si no sabemos a qué queremos llegar o cómo queremos que sea el resultado final. Es la misma situación, se replica a lo que tiene que ver con el desarrollo de una pieza 3D. Tenemos que como hacer ejercicios antes para llegar a eso, digamos. Ahora bien, hago un paréntesis antes de seguir avanzando. Al principio yo le había mostrado esta cuestión de las manufacturas digitales y pasé por alto el párrafo de abajo donde hablamos de la representación virtual de los archivos mediante sistemas de CAD, CAD y CAM. Así muy duro como suena eso, tiene que ver un poco con los procesos de ingeniería, de toma de decisiones, de planificación para el desarrollo de un proyecto. Cuando, un poco como traduciendo qué es el CAD, CAD y CAM, las primeras dos letras que es K, o sea, CA, que en inglés significa Computer Aided, tiene que ver con el asistido por computadora. Toda esta parte que nosotros lo hacemos desde nuestras computadoras, ya sea así el tema del diseño, dibujo o planificación previa, y tiene distintas etapas. La parte CAD, que es el diseño asistido por computadoras, la parte de CAE, que es la ingeniería asistida por computadoras, y la parte CAM, que es la manufactura asistida por computadoras, que un poco ahí en eso último es donde entra la impresora. Es un poco, así como muy complejo, partiendo, bueno, de las necesidades de diseño, es de donde sale todo este proceso, desde donde viene todo lo que tiene que ver con la manufactura digital. Nosotros tenemos, digamos, yo le hablaba recién de una etapa de conceptualización, de una idea general, que por ahí puede ser lo que vemos acá arriba, ¿no? Después tenemos ya la parte del diseño, pasar a una computadora, un programa de diseño 3D, que tiene que ver ya más con la generación de ese archivo, a después pasarlo a lo que tiene que ver con la parte de fabricación, o sea, de ese modelado 3D que hicimos en las clases o para algún proyecto, lo pasamos a fabricarlo con nuestras impresoras. Ahí ya viene, bueno, la planificación, qué herramientas tenemos que tener en cuenta, la materia prima, la programación por control numérico, que es algo que nosotros hacemos en un software después para dividirlo en capa a nuestro modelado 3D para que nuestra impresora que tengamos lo pueda procesar y lo pueda fabricar. Ahora bien, ahí recién hablaba de control numérico por computadora, que tiene que ver con CNC. Esto es algo que se repite en todas las impresoras, todo lo que tiene que ver con la manufactura digital, que nosotros tenemos que entender de que todo lo que nosotros diseñemos, planteemos, tiene una espacialidad. Ocupa un espacio, ya sea en nuestra impresora, en nuestra máquina de corte láser o la herramienta que nosotros utilicemos a la hora de fabricar. Lo que queremos simplemente decir con esto es esta cuestión de tener en cuenta esta cuestión de las dimensiones a la hora de trabajar. Hoy se hablaba, bueno, temas de tiempo, temas de, bueno, la capacidad de la impresora. Todas esas cuestiones hay que pensarlas bien, desde ya el diseño hasta desde pensarlos en la tecnología que tenemos disponible. Y entonces ahí entra una cuestión de mediación, por así decirlo, de, bueno, negociar de qué imprimimos, qué cortamos, qué fabricamos en este proceso, qué fabricamos en el otro,
para optimizar no solo los tiempos, sino los materiales y los procesos. Bueno, terminado este paréntesis, retomamos. Bueno, en este flujo de procesos que hablábamos hace un rato, tenemos, bueno, en primera instancia la idea, la necesidad o la motivación de lo que nosotros queremos partir en nuestro diseño, y después tenemos la cuestión del archivo 3D, cómo generamos ese archivo 3D. Tenemos como varias opciones, acá mencionamos tres. Uno, por un lado, es la descarga de archivos ya diseñados de plataformas de Internet. La otra es la generación del modelado mediante un software de diseño. Y también hay otras herramientas como lo que son los escáneres 3D o herramientas de, básicamente, de copiar elementos ya existentes físicos mediante otras tecnologías para pasarlos a un modelo digital. Cuando hablamos de descarga de modelos 3D, nos vamos a páginas de comunidades, como ya lo hablábamos hace un rato, o sea, hacer comunitario, que se dedican a, donde uno, digamos, hay foros, hay lugares donde pueden subir sus archivos, ya sea por una cuestión simplemente de querer hacerlo, de querer compartir, o también hay esta cuestión como un modelo de negocios. Acá hay mencionadas 4 páginas, Thingiverse, GrabCAD, Cult, Free3D. Son distintas páginas donde pueden acceder, entrar y buscar lo que requieran y o sea, que hayan las posibilidades para imprimirlo en 3D. Por ejemplo, tenemos la página de Thingiverse, es una de las más conocidas, va de la marca de Ultimaker Cura, que bueno, más adelante vamos a hablar de esto, donde uno acá puede buscar distintas herramientas que hayan fabricado usuarios anteriores, subir, o sea, registrarse acá y después diseñar y subir cosas. Como que el campo de acción es muy amplio. Lo voy a poner atrás porque ahí dejé una búsqueda armada, por ejemplo, eso sí, tengan en cuenta, lo que no se encuentra en castellano, tienen que buscarlo en inglés, o sea, buscar un traductor de Google o algo para traducir lo que estén buscando. Yo, por ejemplo, acá busqué ahí pulmón. Entonces, desde la página metí a distintas posibilidades de piezas que yo puedo descargar y utilizar en una clase de biología para explicar partes del cuerpo humano, como dando de ejemplo. Y así podemos descargar distintas herramientas según la materia o cátedra que estemos desarrollando. Bueno, volvemos a la diapositiva. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con software de modelado 3D. Acá hago un paréntesis y aclaro. No a todas las personas nos gusta lo mismo, no todos trabajamos de las mismas formas y no todos interpretamos las cosas de la misma forma. ¿A qué voy con esto? De que así como hay programas, por así decirlo, para hacer un PowerPoint, hay como distintas plataformas para hacer un PowerPoint, llámese, bueno, PowerPoint, la herramienta de Google, el Prezi o otras herramientas. En software de diseño 3D hay un universo de herramientas, digamos. Yo acá les puse, por ejemplo, Tinkercad, Blender, FreeCAD, SketchUp. Son herramientas, en este caso puse herramientas gratuitas que las pueden descargar o algunas usar desde el explorador de Internet. Pero, digamos, o sea, que sean gratuitas no quiere decir que sean fáciles. Tampoco quiere decir de que cualquier computadora pueda soportar ciertos programas de diseño, porque sí, también eso requieren como... algunos programas requieren mucha capacidad en las computadoras. Entonces, bueno, ahí es como, bueno, mediar entre el recurso tecnológico que tengo y cuál me es más fácil a la hora de usarlo.
Ahí nosotros vamos a hablar en este caso. A ver, si ustedes empiezan a entrar a internet y empezar a buscar, digamos, hay infinidad de programas. Pueden, por ejemplo, a ver, acá esto, el 3D Builder, es un programa que, así como el Tinkercad que vamos a usar ahora, nosotros a partir de un sólido lo vamos deformando y generando piezas. Hay otros programas que básicamente hay que empezar a dibujar desde cero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso que tenemos, que es el FreeCAD, nosotros tenemos que ir haciendo croquis de las partes para poder ir dibujándolo. Ahí la diferencia está entre un programa u otro, cuál se le es más fácil a cada uno. Hay personas que les es más fácil, bueno, yo tengo un planito dibujado y entonces empiezo con herramientas de extrusión y corte, voy generando piezas como estas, ya que tengo planitos con medidas. O hay quienes les es más fácil empezar a modificar desde un sólido, de un bloque. Para este caso, nosotros en esta ocasión, para esta capacitación, nos vamos a basar en el Tinkercad. El Tinkercad lo que tiene es una herramienta gratuita, es de la familia de Autodesk, que creo que la mayoría habrán escuchado alguna vez en su vida hablar de AutoCAD. Es como uno de los programas de diseño 3D padre de todos los demás programas de diseño que existen hoy en día. Fue uno de los primeros que lo utilizan los arquitectos principalmente. Y a quienes puedan, como dividir pantalla, abrir el explorador en otra ventana, los invito a que agarren y puedan acceder a esta página, tinkercad.com. Si tienen alguna duda o algo así, activan el micrófono y me hacen una pregunta, porque si están escribiendo el chat no lo voy a ver. Y lo que le vamos a dar acá como son los pasos para loguearse y entrar a la aplicación. Esto no hace falta descargar ni instalar nada, simplemente se ejecuta desde el explorador de Internet, sea el Chrome o el Microsoft Edge o Firefox, no sé cuál utilizan cada uno, ahí no hay problemas. Y viene a esta parte de o registrarse o iniciar sesión. Como hay algunos acá que todavía nunca lo hicieron, yo voy a ir a registrarme, ¿no? Y ahí nos aparece esta primera ventana donde los pueden registrarse como profesores, como estudiantes o crear una cuenta personal. Supóngase, bueno, yo voy a hacer el proceso de registrarme como profesor, me tira un par de términos y condiciones de uso, continúo para crear la cuenta, acepto los términos y condiciones, y ahí me pide que inicie sesión con un correo o con una cuenta de Google o Apple. Si yo pongo iniciar sesión con el correo, me va a aparecer, digamos, tengo que poner todos mis datos y ahí seguir el paso a paso. Decir que soy de Argentina, bueno, todos estos datos y siguiente. La otra opción, que es la más fácil, casi todo el mundo hoy en día tiene un celular Android, por lo tanto, tiene una cuenta de Google. Me saco afuera, así que tengo que hacer desde el inicio. Puedo directamente iniciar sesión con Google. Entonces, ¿qué es lo que me hace esto? Si yo ya tengo mi computadora personal registrada con mi cuenta, simplemente la selecciono. Continúo, acepto. Y ya me creó el usuario. No tengo que poner contraseñas ni nada porque me reconoce todo desde la bajada de Google.
por ahí a veces es más rápido, más práctico, sobre todo si uno está en clase y, bueno, estar poniendo la contraseña frente a los chicos o es un poco incómodo, estas cuestiones. Bueno, es como el paso más sencillo, digamos. Una vez que nosotros accedemos a la página de Tinkercad, nos pasa en esta primera interfase que básicamente acá nosotros tenemos, podemos, bueno, generar unas clases, asignar estudiantes, empezar a usar las aulas de Tinkercad, o podemos, si queremos, como, bueno, ir ya más a una cuestión de simplemente de diseño. Nos vamos acá al costado donde dice diseño. Y acá nos da la opción de crear nuestros diseños 3D. ¿No? Acá, por ejemplo, bueno, nos hace una previsualización de las cosas que teníamos ya descargado antes. El Tinkercad también tiene la opción de la creación de circuitos electrónicos, o sea, todas aquellas escuelas que estén dando robótica o una aproximación a la electrónica con Arduino, pueden utilizar acá esta herramienta como elemento para simular esas programaciones. Sirve muy bien para armar el conexionado y hacer pruebas de conexionado. Y también tiene la posibilidad de generar bloques de código. Como hoy vamos a dar todo lo que tiene que ver solo con diseño 3D, venimos acá en crear nuestros diseños. Nos da las opciones, nosotros vamos a hacer diseño 3D. Y ahí nos va a redirigir a la plataforma de modelado 3D. Esta plataforma, la idea de la clase, digamos, el encuentro de hoy es hacerle una explicación rápida de todos los elementos que tiene la plataforma. No quiere decir que hoy vamos a salir dibujando porque, bueno, no nos da el tiempo, pero bueno, principalmente no nos da el tiempo y ya también se hizo un poco extensa la clase y no queremos que sea tan denso. En el encuentro presencial vamos a estar trabajando sobre esta herramienta. Pero estaría bueno que ya para el encuentro presencial cada docente se acerque con su computadora, preferentemente, por una cuestión, bueno, de que después ya le queda todo registrado ahí. Igual, de todos modos, esta herramienta lo que te permite es, yo cierro sesión acá, me conecto en otra computadora, inicio sesión y puedo seguir trabajando sobre el archivo que ya estuve generando porque todo queda en mi cuenta almacenada en la nube. No hay un problema, digamos, de tener que estar transportando con pendrive o herramientas similares. Bueno, yendo a lo que es la plataforma en sí, nosotros tenemos, en primera vista tenemos un plano de trabajo, ¿no? Este plano de trabajo podemos simularlo o pensarlo como es el plano de trabajo de nuestra impresora 3D. Esta es una rejilla de 20 por 20, supongamos nosotros tenemos nuestra impresora que tiene esas capacidades, entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro diseño no supere esas dimensiones. Después, bueno, otras cuestiones, como una acotación, nosotros, por así decirlo, nos basamos en las unidades de medida normalmente en centímetros, o sea, centímetros o metros, ¿no? Cuando vamos a un carpintero, nosotros le decimos, necesito un mueble de 1,20 m por 2 metros, dándole medidas rápidas. En los programas de diseño y por lo compactos que son, nosotros vamos a trabajar en milímetros, generalmente. O sea, es más fácil, es más controlado. Entonces, por ahí, bueno, hacer ese ejercicio de traspolar centímetros a milímetros cuesta un poquito al comienzo. Bueno, tenemos la superficie de trabajo, el plano de trabajo. Con el mouse nosotros podemos, haciendo clic con el botón izquierdo, podemos rotar la vista, acomodarla. Si nosotros hacemos con la bolita, hacemos la bolita de zoom, hacemos clic, podemos mover el plano directamente de arriba o abajo o hacia un costado. Empezamos como a mover la imagen. Con la ruedita hacemos zoom. Y con el clic derecho nos permite seleccionar cosas.
Además de la herramienta que tiene el mouse para hacer estos movimientos, nosotros podemos usar este cuadrado que se ubica, este cubo, que se ubica en la parte superior izquierda, que nos permite ir acomodando las vistas si nosotros vamos haciéndole clics como en las partes que nos permite para ir rotando y moviendo la pieza, digamos. Entonces nos permite, tenemos como esas dos alternativas para ir viendo lo que nosotros vamos diseñando. Después tenemos los botones de aquí al costado que, bueno, si apretamos el botón de la casita nos lleva al inicio de cómo estaba la previsualización en un comienzo. En el de ajustar todo en la vista, bueno, ahora no me va a cambiar nada, pero si yo tuviese un objeto tirado acá, me lo acomoda a esa sección. Después, bueno, ampliar, reducir o una vista en perspectiva. Esto es con lo que tiene que ver con la cuestión de herramientas de visualización. Ahora, de este lado, a la derecha, tenemos todo lo que es la inserción de formas básicas. Nosotros acá tenemos desde cubos, lo seleccionamos, mantenemos cliqueado desde este costado y lo arrastramos a la mesa de trabajo. Automáticamente siempre nos lo va a pegar a la base de trabajo, no va a quedar flotando, digamos, cuando uno inserte las piezas. Tenemos estas formas básicas, después si queremos podemos ir buscando distintas formas, ya algunas prediseñadas, por así decirlo, criaturas, personajes, parte de personajes, componentes electrónicos, arduinos, distintas herramientas que nos sirven a nosotros para ir diseñando el modelo 3D. Lo paso esto como rápido porque no es la idea, bueno, hacer hincapié en eso con el tiempo que tenemos. Fer, por ahí te interrumpo un ratito. Viste que tenemos 10 minutos, por ahí si podés ir terminando para ahí 55, así hacemos un breve cierre. Y Dale. porque igualmente este tema retomamos en lo presencial, por eso, como decía Fernando, es muy importante que lleven sus máquinas como consigna, digamos, como pedido para el encuentro presencial, para seguir trabajando, digamos, a full con esto y realmente hacer prácticas en el momento y en vivo para que se saquen las dudas ahí de lo que va quedando. Hay una pregunta en el chat, Fer, que dice: "¿Qué sería reverimiento?". No sé a qué se refiere realmente la pregunta, creo que es un tema de los que hablaste anteriormente. Por ahí, si A ver. Silvia Villalba quiere aclarar. Ah, revertimiento. Revertimientos, dice. Cuando estabas contando la historia, acá nos aclara Sole. Ay, me Estamos joden. claro, lo que pasa, viste, cuando no respondemos en el momento, nos quedamos por ahí colgados con Buenos otro. días. Sí, ya estamos en otro tema y se nos complica. Sí, 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 buen día. ¿Silvia habla? ¿O quién? Creo Si que se fue acuerda Silvia. de qué contexto lo estaba diciendo. Claro, por eso. Yo no te quería interrumpir, pero ahora dije voy a interrumpir porque si no después se nos va a pasar y ahí ya nos vamos a olvidar de la pregunta. Hola, buen día. Sí, buen día, Buenas. Silvia. ¿Cómo están? Estuve tomando apuntes, por eso en un momento cuando estaban hablando de las etapas del diseño, ¿sí? Bueno, entonces ahí encontré esa palabra, no sé si era reverimientos o si estaba mal tipeado y quería decir no sé, otra palabra, digamos. ¿En esta filmina? Más atrás. Más. No, Más. pues más. Dicen en la diapositiva de proceso, En el especificaciones y requerimientos. Sí, ahí estamos. En la diapositiva, esa. Donde estaba el flujorama, digamos. Refinamiento del diseño. No, Oh. reverimientos, decía. Ahí. Especificaciones, reverimientos.
Ah, no, está mal tipeado, es requerimiento. Ah, por eso me parecía que está, porque Sí, podría se decir comió una Q otra Faltó ahí. una Q. palabra, claro. Sí. Buenísimo. Bien, bien. Bueno, me Requerimientos alegro que sea entonces. claro. Estamos Genial. Gracias. bien. De nada. Bueno, voy rápido con esta parte. Después, también en la clase presencial, vamos a ver las distintas herramientas que a nosotros nos permite fusionar y empezar a deformar estas piezas para empezar a generar los modelos que nosotros necesitamos. ¿Por qué digo esto? A ver, Tinkercad se basa en que nosotros tenemos un bloque, es como que cuando trabajamos en arcilla o en herramientas similares que tenemos el bloque de material y a eso lo vamos deformando y generando la pieza final. En esa misma lógica se basa esta herramienta, solo que de una forma un poco más paramétrica, más controlada, empezamos a cambiarle los tamaños y las formas. Los quiero invitar a que, si pueden, hasta el encuentro presencial, entren y se registren acá y empiecen a probar un poco, a chusmear. Si se animan, incluso, bueno, hay el mundo de educación que tiene YouTube, por así decirlo, de gente que sube contenido sobre esto y como tutoriales, hay un montonazo. Siempre sirve, digamos, como para ir expandiendo o ya, por ejemplo, en la clase presencial, ya ir con algunas dudas de eso, hace que uno avance mucho más rápido o tenga otras ideas del conocimiento. Volviendo a la Filmina, bueno, nosotros hablamos podemos descargar archivos 3D, hablamos de que tenemos software de diseño 3D. A partir de que tenemos el diseño, nosotros de ahí lo exportamos a un formato que se llama STL. Su definición en inglés es Standard Triangle Language. Muy complicado de pronunciar. Más fácil siempre es decirlo STL porque es como el formato del archivo. Y es una cuestión de que todos los modelos 3D, por una cuestión de bajarle el peso, que no sean tan complejos, para que cualquier otro programa de impresión 3D lo pueda abrir, se exporta a ese programa que básicamente cualquier modelado 3D lo exporta en una malla o estructura de alambre que te forma triángulos. Supónganse, si nosotros hablamos de espacialidad, nosotros tenemos un sólido, supónganse el cubo que teníamos recién, y el programa lo exporta a una generación de alambre generado por estas capas en triángulos. Nada, es uno de los formatos utilizados en software para aligerar el peso. Eso no le transmite color, no le transmite cuestiones técnicas de densidad, de materialidad, pero sí la forma general. Entonces sirve como es un formato que es mucho más liviano en peso para exportar y transportar a otros programas. Una vez que nosotros tenemos el formato de STL, podemos o pasar a la verificación, que quiere decir básicamente agarrar y revisar con otros programas de diseño 3D o inclusive hay otros así en la lista de programas que yo les compartí hoy para software de diseño 3D. Hay programas que sirven para modificar esos archivos STL si cuando lo descargamos vinieron dañados o necesitamos como hacerlos un poquito más grandes, más chicos, deformarlos un poco. Y de ahí ya pasamos a lo que tiene que ver con parametrizar este modelo 3D como lo vemos acá, parametrizarlo y darle las cualidades para que se pueda imprimir. Para eso necesitamos como tener varias cuestiones antes. Por un lado tenemos lo material, ¿no? Esta cuestión, nosotros, acá hay como un listado de distintos materiales, si quieren con el celular pueden, ¿cómo es? Ahí no me sale ahora, es escanear el código Escanear QR. el código QR. Sí. Ahí tienen la posibilidad, bueno, pueden entrar a esta página que nosotros acá hicimos un recorte, de ver los distintos tipos de materiales y para qué cualidades técnicas tiene cada uno. Esto ya es como una parte más avanzada. Pero nosotros vamos a abocarnos a estos tres cuando hablemos de impresión 3D generalmente. Al ABS,
el material, después otro que se llama flex o flexible, y el PLA. Estos tres son los más utilizados por una cuestión de que la accesibilidad económica y requerimientos de la impresora no son tan amplios, digamos. El ABS sí tiene una cuestión de que hay que tener cuidado. Es uno de los materiales que cuando se imprime emite ciertos gases. O sea, no hay que olvidar de que esto no deja de ser plástico y el plástico calentado o incluso que se prende fuego emite gases, ¿no? Todos conocemos el olor a plástico quemado. Bueno, esto emite gases, por lo que hay que tener cuidado. O sea, las impresoras tienen que ser impresoras cerradas, no las impresoras abiertas. Generalmente a las impresoras abiertas se le hace como una carcasa o algo así para poder imprimir de mejor forma este material. Después tenemos estos que son flexibles. Ahí ya vamos a cuestiones técnicas que hablaremos después en la reunión presencial de qué características tiene que tener nuestra impresora para poder imprimir esto. Y por otro lado tenemos el PLA, que por ahí es el más conocido, el más utilizado, por una cuestión de que es económico, se consigue, o sea, cualquier casa de venta de impresora y material 3D tiene para ofrecernos el PLA. También es sustentable en el sentido de que la base del material está hecho de almidón de maíz como componente principal, lo que hace que se degrade más rápido con el tiempo. Acá también hacemos un paréntesis a tener en cuenta, es que a los que le haya venido un box maker o hayan comprado PLA, siempre tengan cuidado de, bueno, cuando abren el carrete de filamento, no lo dejen a la intemperie, sin una bolsita, sin estar metido dentro de una bolsita o algo que lo aleje de las corrientes de aire y, bueno, del oxígeno en sí. ¿Por qué? Porque se empieza a degradar. El oxígeno, todos hablamos siempre, escuchaban hablar de oxidación. El oxígeno es uno de los materiales que más degrada, corroe a todos los materiales. Y en este caso, al PLA es uno de los que más daños le hace. No les digo que, bueno, de la noche a la mañana lo va a arruinar, pero en 5 meses hace que, bueno, el carrete de PLA empieza a ser quebradizo, por lo menos las partes que están del carrete más afuera, expuestas al aire. Y eso, bueno, hace que no nos sirva para imprimir porque se rompe, se corta y no tiene la misma calidad de impresión. Después, por otro lado, tenemos ya el programa. Y esto es lo último que vamos a hablar. Nosotros tenemos el Ultimaker Cura, que esto yo les voy a pedir a todos aquellos que puedan acceder a esta página ultimakercura.com y venirse a la parte de software y descargar Ultimaker Cura. Este es un programa que vamos a estar usando más adelante para el procesado de esos archivos STL configurados para las impresoras 3D. ¿Qué es lo que quiere? O sea, esto lo que hace es que, según qué impresora nosotros tenemos, porque también hay distintas variedades de impresoras, nosotros tenemos que configurar nuestra pieza para el material que vamos a usar. Si pueden, acérquense ahí, descárguenlo. Seguramente después nosotros antes le vamos a acercar, bueno, esta presentación la vamos a subir al aula virtual para que también puedan acceder a eso y descargarlo. Con esto un poco, bueno, damos por finalizado esta parte. Ya se hizo extensa y ya son las 12. Entonces, como ir cerrando la idea, digamos, de la parte de impresión 3D, eso es como todo lo que vamos a dar ahora y profundizar mucho más en la clase presencial, donde se van a ver, bueno, cuestiones ya más del uso y van a empezar a aprender realmente con el uso, que es donde realmente se aprende a usar estas herramientas, porque ahora en una capacitación virtual queda en la virtualidad o en la nube muchas veces. Bueno, Fernando, gracias por tu presentación. Ahora vamos a ir, profes, un ratito más, quizás nos lleve 5 minutitos y ya estaríamos finalizando. Sole, te doy la palabra. Bien. ¿Se está viendo bien el formulario? Sí, se ve perfecto. ¿Me escucha bien? Bien. En el chat ustedes tienen colgado el link de asistencia que les va a llevar a este formulario, que nos va a servir a nosotros como un documento base para unas analíticas que debemos presentar al fin de curso.
Entonces es imperioso que ustedes lo rellenen, ¿sí? Que lo completen. Acá ya veo que hay 18 respuestas, así que ya lo estuvieron haciendo. Y bueno, nada más era comentarles que si tuvieron alguna experiencia con la impresión 3D, que desarrollen acá un poquito sus respuestas, si fueron a un curso, si realizaron algún proyecto en el colegio. En el caso de que si hicieron un proyecto, si lo llegaron a terminar o si quedó trunco. Y bueno, y lo más importante para nosotros, ¿qué les gustaría a ustedes trabajar o desarrollar en relación al contenido de su materia con toda esta temática 3D? Así vamos a tener un conocimiento básico para saber en qué le vamos a poder ayudar a ustedes, ¿sí? Y bueno, esperemos que esta jornada les haya sido productiva, que les sirva lo que estamos aplicando y viendo. Y cualquier duda o inquietud, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, y por otro lado, si no tienen nada, digamos, ninguna otra consulta, agradecemos su presencia, agradecemos su atención y ante cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias por estar, profesor.